Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Y como siempre, lo primero que les digo antes de empezar es que por favor miren este estudio completo. Este video lo que dura es aproximadamente 50 minutos. El pueblo de Dios se está perdiendo por falta de conocimiento. Usted no puede conocer la palabra de Dios en solamente 5 minutos. Yo hago el ejercicio completo para ustedes. Ustedes no tienen que hacer exégesis profundas, ni tienen que buscar información que muchas veces me tardan semanas. Usted recibe un estudio completo y detallado. Y lo menos que entiendo que usted puede hacer es escucharlo completo. Claro está, el hecho de que yo haya hecho el ejercicio no lo exime a usted de corroborarlo con toda la escritura. Es su responsabilidad asegurarse de que todo lo que traigo sea fundamentado en la escritura. Comparta este video con todo el mundo, por favor. Hágalo viral hasta que todo el mundo reciba el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. Ya hemos escudriñado los primeros 6 versos de Mateo 24. Si usted todavía no lo ha visto, búsquelo y mírelo. Antes de continuar con la segunda parte, quiero aclarar algo que se me pasó a aclarar en la primera parte. Ya vimos que la primera advertencia de Jesús a sus discípulos fue que no se dejaran engañar. Explicamos que ese no dejarse engañar significa que no se dejen desviar de su ley, de sus mandamientos o de su palabra. Y quiero retocar el significado de la palabra de Dios. La escritura antigua enfatiza en guardar la ley de Dios. Sin embargo, guardar mis palabras aparece aproximadamente 60 veces en el Antiguo Testamento. Guardar mi ley aparece aproximadamente 17 veces. Y el término mis mandamientos aparece aproximadamente 10 veces. Entonces, de acuerdo con los escritores bíblicos, estos 3 términos se pueden usar indistintamente, ya que hacen hincapié en lo mismo. Revelan la obediencia a Jehová. Y estos son principios establecidos por Jehová. Y un principio es una ley invariable. Es decir, una ley que no puede cambiarse ni alterarse. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, de igual manera, usa la palabra guardar mis palabras o guardar mis mandamientos. Ahora bien, y presten mucha atención en esto. Guardar la ley en el Nuevo Testamento, este término es usado mayormente por Pablo y lo usa para referirse a la ley ceremonial. Entiéndase, a la ley de culto y rituales religiosos como los sacrificios, las festividades y las leyes de pureza. Ni Jesús, ni Pablo, ni los apóstoles, cuando hablan de los que guardan la ley, se refiere no se refiere a guardar la ley moral, se refiere a guardar las leyes ceremoniales. Por tanto, el mismo Jesús reveló que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A cuál ley se refiere Jesús? Jesús se refiere a la ley moral de Dios. Por tanto, y esto lo quiero aclarar ya que en nuestras congregaciones se enseña que no es necesario guardar la ley. ¿Cuál es el problema?
perdón, con esta enseñanza, que no se le ha explicado a la congregación que la ley que no es necesaria guardar es la ley ceremonial. Y como si eso fuera poco, tampoco le enseñan a guardar la ley moral. Porque todo ahora es por gracia. Es decir, no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Tranquilos, somos salvos por gracia. Pero esa gracia a la que se refiere no es la misma gracia a la que se refiere la Escritura. Cuando Jesús ora en Juan 17, 6 al 8, claramente dice que los discípulos han guardado la palabra de Dios, porque la palabra que el Padre le dio a Jesús, Él se la ha dado a sus discípulos y ellos la recibieron. ¿De cuál palabra habla Jesús? Jesús habla de la ley del Padre, de sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Y si usted no sabe lo que son los preceptos y los estatutos de Dios, se los defino para su beneficio. Los preceptos de Dios son mandatos divinos, los cuales Dios espera que nosotros cumplamos. Los estatutos de Dios son disposición o ley establecida por Dios para guiar a su pueblo. Entonces, ¿es necesario guardar la ley de Dios? Por supuesto que es necesario, porque el reino subyace en esta ley de Dios. Entonces, si usted ha entendido esto, podrá entender lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe, que nadie los desvíe de su ley. Esto es lo primero que quería aclarar. Lo segundo, Jesús profetizó acerca de guerras, rumores de guerras y sediciones. Y es aquí donde necesito su atención. El que Jesús profetice acerca de guerras, rumores de guerras y de sediciones no significa que estos eventos son exclusivamente de los últimos días como los conocemos. Explico. Ya dijimos que estos eventos son señales de su venida, pero no eran las señales del fin. Jesús visualiza desde su punto de partida en la línea de tiempo todos los sucesos que ocurrirán antes de su regreso. En otras palabras, que a partir de su resurrección de entre los muertos, que es la señal de que el inicio del tiempo de su retorno ha comenzado. Es decir, que las señales de guerra, rumores de guerras y sediciones se originan desde su resurrección. Pero, en realidad, ¿se originan después de su resurrección o antes de su resurrección? Si es antes o después, lo sabremos en este estudio. Por tanto, no podemos pensar que estas señales son exclusivamente para el fin del tiempo. Amén. Porque todos sabemos que las guerras, rumores de guerras y sediciones han sido la realidad del mundo desde su origen. Y ahora viene la parte más importante de toda esta profecía. Si usted entiende esto que voy a decir, lo felicito. Si usted no lo entiende, le exhorto a mirar esta parte del video las veces necesarias hasta que lo internalice. Lo que voy a compartir con ustedes, nadie nunca lo ha enseñado. Y quiero ir por partes. Lo primero que haremos es discernir el testimonio de Jesús en esta profecía del verso 6. Esto es según Apocalipsis 19:10. Una vez usted haya logrado entender el testimonio de Jesús en este verso 6, a partir de aquí, su territorio espiritual será ensanchado y subirá de nivel en el conocimiento del Padre y de Cristo, a quien Él ha enviado como nuestro Mesías. Y más adelante,
en este estudio de Mateo 24 revelaré algo que la misma escritura revela. Algo que por lo menos nunca he escuchado de boca de ningún maestro ni de ningún teólogo. Por tanto, y quiero dejar esto claro para que podamos interpretar correctamente lo que Jesús continúa profetizando acerca de las señales de su venida y del fin del siglo. Voy a empezar haciendo preguntas dentro del contexto del verso 6. ¿Cuál es la causa principal para que se origine una guerra? Entiéndase, una guerra entre familia, entre dos o más personas, entre países, en el gobierno, en los lugares de trabajo, en las escuelas, universidades, en fin, en cualquier parte donde habiten personas. Por ejemplo, si en su lugar de trabajo se le ofrece una oportunidad de crecimiento y hay un compañero suyo que no le agrada ese ofrecimiento, ya que él entiende o que él se entiende más cualificado que usted, ¿qué encontramos en el corazón de esa persona? Podríamos encontrar celos, envidias, acepción de persona, autoestima baja y otras cositas más que ustedes deben de saber. A partir de ahora, ya ese compañero inicia una guerra contra usted. ¿Qué causa esa guerra? Pues lo que encontramos en el corazón de ese compañero. Y espero que estén captando lo que quiero enseñar. Cuando hablamos de guerras entre países, ¿qué motiva esa guerra? En este caso, pues, podríamos encontrar varias causas. Y por lo general, la primera causa de una guerra entre países podría ser las influencias externas. Por influencias externas me refiero a, y voy a poner un ejemplo, una tercera nación quiere obtener algo de una de esas dos naciones, ya sea un recurso natural, por ejemplo el petróleo, y para poder obtenerlos causa una riña entre ambos países, provocando una guerra entre ellos. Y ese tercer país, pues entonces intervendría en esa guerra. O también pudiera ser que algún país poderoso quiere lograr algo a nivel mundial y para lograrlo necesita causar guerras entre todas las naciones. Y espero que estén entendiendo. Eso es lo que estamos experimentando en el oeste. ¿Qué encontramos aquí, amados? Aquí encontramos avaricia, ambición, poder, injusticia, arrogancia, asesinato, destrucción y muchas cosas más que traen como consecuencia. Todas las guerras traen como consecuencias enfermedades, destrucción, muertes, hambres, violencias y otras cosas más. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de las guerras en el sentido general? Pues ya hemos mencionado algunas de ellas. Si usted es una persona con la sabiduría de Dios, podrá discernir el testimonio de Jesús en todo esto que hablo. El testimonio de Jesús significa la justicia de Jesús y todo lo que implica esa justicia. Hablamos de un comportamiento de la humanidad que detiene con injusticia a la justicia de Dios. Hablamos de un comportamiento que viola la ley, los estatutos y los preceptos de Dios. Esas guerras y rumores de guerras se originan en la maldad en el corazón del hombre. El testimonio de Jesús es la respuesta a la solución de todo lo que estamos experimentando por nuestra maldad. El llamado de Dios al hombre es arrepentirse, cambiar su manera de pensar,
su manera de actuar. Y la única forma de que el hombre pueda tornar, su corazón nuevamente a su Dios es por medio del testimonio y la fe de Jesús. Si nosotros logramos internalizar esta verdad en nuestros corazones, entenderemos todo lo que Jesús profetiza acerca de nuestro futuro. No es que Dios quiera guerra, hambres, terremotos, sediciones y muerte del hombre. Dios no quiere la muerte del impío. Nosotros mismos somos los que estamos causando guerras, terremotos, como veremos más adelante. Estamos causando hambres en el mundo. Nos estamos autodestruyendo hasta que el ser humano no recapacite y se dé cuenta que él mismo es la causa de su propia destrucción y muerte. Nunca podrá alcanzar todo lo que Dios quiere para él. Entonces, ya hemos aclarado que estas señales de guerras, rumores de guerras y sediciones han sido señales que anuncian el retorno del Mesías desde el inicio de su iglesia hasta hoy. Y que esas señales son causadas por la maldad del hombre en su corazón. Teniendo esto claro, ahora sí continuamos con la segunda parte del estudio, la iglesia en la gran tribulación. Y antes de continuar, en la primera parte dije que terminaríamos con la segunda parte. Pues no es cierto, lamento, ¿verdad? He tenido que profundizar en la escritura y ella me ha revelado muchos textos que están relacionados a este tema. Por tanto, este estudio sigue vigente hasta terminar con la iglesia en la gran tribulación. Así que ahora sí, adelante con el estudio de hoy. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres en diferentes lugares y grandes terremotos en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto será principios de dolores. Amén. Así que vamos a atar el verso 6 con el verso 7, ya que Jesús continúa profetizando acerca de las señales que revelan su pronta manifestación. Y la misma exégesis explicada en el verso 6 será la misma que aplicaremos a este verso y a los siguientes. Amén. Jesús dijo que todavía no era el fin. Es decir, que todavía estaba profetizando sobre las señales de su manifestación. Ahora Jesús le explica el por qué todavía no era el fin. Por lo menos el fin desde el punto de partida en la línea del tiempo de ellos. Porque ellos se encontraban al principio de la línea de tiempo. Pero hoy no estamos en el principio, sino que ya estamos al final de la línea de tiempo. Y este verso 7 es un verso muy revelador. Ya Jesús profetizó de guerras y de sediciones. Y ya aprendimos que esas señales están vigentes hasta hoy. Y también aprendimos que la maldad en el corazón del hombre es la causa de todas estas señales. Por tanto, amados, si usted es de lo que cree que las cosas van a mejorar, tengo que decirle que despierte a la realidad. Las cosas, según el mismo Jesús, van de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque la maldad del hombre en su corazón va de mal en peor.
porque la maldad del amorreo está llegando a su colmo. No crea que las cosas mejorarán. Por lo contrario, irán empeorando cada día más. De igual manera, el corazón del amorreo irá empeorando cada día más. Y no crean que soy pesimista, que no tengo fe, que soy negativo. No, no soy nada de eso. Yo soy súper optimista. Yo guardo o procuro guardar el testimonio de Jesús y la fe de Jesús en mi vida. Yo veo las cosas desde la perspectiva de Dios y las enfrento como Jesús la enfrentaría. ¿Amén? De una persona positiva y creyendo que si yo amo a Dios, todas las cosas obrarán para mi bien. Porque yo he sido llamado con un propósito. Y de igual manera, usted ha sido llamado con un propósito también. Por tanto, debemos de vivir conforme a ese propósito. Yo pongo con mis ojos visibles, yo veo todas estas señales visiblemente. Pero yo no vivo conforme a lo que mis ojos ven visiblemente. ¿Quiere decir eso que no le tenga cuidado a lo que veo? No, yo sí le tengo cuidado. Y obedezco hasta donde se pueda obedecer. Y tomo cuidado en cualquier situación. No porque no viva por fe, sino porque vivo por fe. Pero todo esto yo lo veo por fe en el reino de Dios que mora en mí. No lo puedo ver en el reino de Babilonia porque es falso. Es por esta razón que siempre les exhorto a tener una mentalidad de reino. Mi mentalidad es una mentalidad de reino. Y de igual manera, yo pido al Señor que su mentalidad esté puesta en el reino de Dios y no en el de Babilonia. Sea usted un optimista, guarde el testimonio y la fe de Jesús y vea las cosas como Jesús la vería. Ponga su mirada en el reino que está en usted, en lo eterno, y quite su mirada de lo perecedero. Pablo nos enseña a vivir por fe y no por vista. Por tanto, todo esto que es visible a nuestros ojos físicos no debe de ser nuestra realidad. Nuestra realidad está en lo invisible, en lo eternal. Nuestra realidad es el Padre invisible que habita en nosotros y nosotros que somos su imagen visible. Esa es nuestra realidad y por tanto debemos de vivir conscientes de esa realidad. Yo vivo consciente de esa realidad en mi vida. Mi realidad es que yo y el Padre somos uno. Si usted lo cree por fe, viva consciente de esa realidad en usted. Si usted no lo cree, continúe viviendo por lo que sus ojos ven, por su vista. Pero el Señor nos dice que no nos dejemos turbar porque todas estas cosas es necesario que acontezcan. Este verso 7 está cargado de muchas profecías. Y quiero que, si usted me lo permite, escudriñar las profecías que Jesús nos revela en este verso, una por una. Jesús les dice a sus discípulos que todavía no era el tiempo del fin. Obviamente, todavía estamos en la línea del tiempo. Ahora bien, Jesús empieza a revelarle las señales que nos irán revelando el tiempo de su manifestación. Todas estas señales las hemos visto manifestarse en cada época de la historia, desde la creación del mundo. De la manifestación de Jesús todavía no hablaremos
estamos en las señales del fin, en las señales antes de su manifestación. Y a partir del verso 29 es donde Jesús nos revela su manifestación. En ese verso escudriñaremos qué significa la manifestación del Hijo y cómo se ha de manifestar. Amén. Ahora vamos a entrar en nación contra nación. Continúa Jesús diciendo, se levantará nación contra nación. Y esta profecía se ha venido cumpliendo desde la fundación del mundo. Y lo mismo podemos decir de las guerras y rumores de guerras del verso 6. Amén. Por tanto, estas señales que Jesús afirma que revelarán su manifestación no son nuevas. La pregunta que debemos de hacernos, si es que escudriñamos la Escritura como Jesús nos ordenó hacer, es la siguiente. ¿Por qué Jesús dice que el levante de nación contra nación revelará su regreso, si esos eventos los estamos experimentando desde la fundación del mundo? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Le ha dado curiosidad eso que Jesús dijo? Porque si Jesús menciona que las naciones se levantarán en guerras unas contra otras y las ubica dentro de las señales antes de su venida, no tiene sentido. ¿No ha pensado en eso? Entonces, debemos de preguntarnos, ¿a qué venida se refiere Jesús? El libro de Eclesiastés 1:9 nos revela algo muy interesante y comparto la lectura con ustedes para que lo analicemos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Y cuando yo leí este texto, dije, wow, Señor, lo que nos revela este texto, y nadie lo ha logrado entender. Cuando escudriñamos la Escritura, y ya esto lo he comprobado con el libro de Apocalipsis y con el libro de Génesis, cuando escudriñamos la Escritura, y esto que voy a decir no lo podemos interpretar con la hermenéutica solamente, sino que necesitamos revelación sobrenatural para interpretarlo. Aquí no hablamos de leche, hablamos de alimento o de comida sólida. En el libro de Apocalipsis encontramos una estructura muy particular. El Apocalipsis está estructurado, si mal no recuerdo, en 4 partes. Esas 4 partes no son consecutivas. Esas 4 partes revelan el mismo evento narrado desde 4 perspectivas diferentes, o por lo menos, más o menos. Y no voy a entrar en detalle de esto. Lo traje como apoyo a lo que voy a explicar. Y lo mismo sucede con Génesis. Génesis nos revela toda nuestra historia hasta el juicio. Y lo mismo pasa con su estructura. La historia de la humanidad se encuentra resumida en Génesis. Y de igual manera no voy a entrar en esto. Amén. Eso es textos de apoyo. Ahora bien, ¿a qué venida se refiere Jesús? Esa es la pregunta que vamos a contestar para que podamos darle el sentido a lo que Jesús nos profetiza. Toda la historia, desde la salida de Egipto hasta la primera revelación, es nuestra sombra. Es decir, que toda esa historia es tipo de la historia de la humanidad, representada por las 12 tribus de Israel. Y la historia de la iglesia está representada por los sacerdotes y los levitas. Esto que estoy diciendo es algo un poquito complejo,
y necesita mucho escudriñar y meditar en la escritura. Ahora bien, y resumo, porque este es un tema muy complejo y difícil de explicar. A mí, usted no se imagina lo difícil que se me hace. Gracias al Señor que me ha ayudado a discernirlo y a entenderlo en parte, no en todo, amado, porque es un complejo. En la primera manifestación del Padre encarnado en el Mesías, en Jesús. Lo vimos encarnado en una naturaleza humana perfecta. Todas estas señales que Jesús nos revela en Mateo 24 son las mismas señales que anunciaban la manifestación del Padre encarnado en Jesús, en el Mesías. Encarnado en un solo hombre. La segunda manifestación del Padre encarnado en el Mesías será manifestado, encarnado en el Mesías, representado por toda la iglesia, el cual es su cuerpo. Ya no encarnado en un solo hombre, sino encarnado en un solo cuerpo, la iglesia. Si no lo estoy explicando muy bien, discúlpeme. Recuerde que todavía no lo he entendido a perfección. He tratado de explicarlo en palabras sencillas, pero aún así entiendo que son temas difíciles. Por tanto, el escenario en el que Jesús ejerció su ministerio en la tierra, un escenario con un sistema religioso corrupto, bajo un sistema de gobierno opresor, esclavizante y corrupto, con la oposición de sus sacerdotes, príncipes y ancianos de Jerusalén, con un pueblo oprimido por el sistema religioso, un pueblo donde los líderes imponen costumbres y tradiciones y no enseñaban la ley de Dios, un pueblo hambriento de palabra de Dios, palabra de esperanza, de consuelo, un pueblo que esperaba la esperanza de la promesa hecha por Dios de un libertador, el cual no conocían debido a que los líderes estaban más empeñados en sus posesiones y en su yugo desigual con el imperio. Ese escenario será el mismo escenario que tendremos que enfrentar los que guardamos su testimonio y su fe. Pero en este escenario no se encontrará Cristo, sino nos encontraremos nosotros en el lugar de Cristo y todo lo que implica. El que tenga oído para oír, que oiga. Es por esta razón que Jesús profetiza diciendo que se levantarán naciones contra naciones como señal de su manifestación. Porque Dios no divide la historia. Dios ve una sola historia. Eso es lo que nos revela Eclesiastés. Lo que fue es lo mismo que será. Lo que fue hecho es lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Yo entiendo que todo esto es difícil de entender. Para mí lo fue y no se imagina cuánto. Lo único que les puedo pedir es que escudriñen la escritura. Use la hermenéutica correcta, haga exégesis bíblicas, busque el precedente textual, investigue y sobre todo busque la revelación sobrenatural del Espíritu, deleitándose usted mismo en Jehová, y Él le concederá las peticiones de su corazón. Y pídale que le revele toda su verdad, que no le deje nada. Esta profecía y todas se han venido cumpliendo desde la fundación del mundo, amados. Sin embargo, esa fundación del mundo en nosotros se origina en el inicio de la iglesia. El conteo regresivo se origina en el origen de la iglesia. Todas las congregaciones antepasadas experimentaron estas señales y en la actualidad las congregaciones las continuamos experimentando.
con la diferencia de que según se vaya acercando el tiempo de su regreso, se van intensificando más y más, y ya sabemos cuáles son las causas. Esto no es nuevo para nosotros. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Estas guerras que profetiza Jesús son causadas por los Nefilim. Los Nefilim siempre han querido someter, obligar, esclavizar a toda la humanidad. Se inventaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y sobre estas dos guerras es que se empieza a darle forma a esa grandiosa idea del dominio global. Las naciones se levantan unas contra las otras. Y no solamente las naciones, sino que la iglesia también nos levantamos unas contra otras. Nosotros también somos la causa de nuestras guerras internas. ¿Sabe usted que los Nefilim también actúan en nosotros? Cuando Génesis habla de Nefilim, se refiere a la maldad que domina la conciencia de los hombres. Esa misma maldad está en nosotros, con la diferencia de que Dios puso al Mesías sobre los Nefilim, sobre esos cuatro poderes que dominan las conciencias del hombre, y puso a los Nefilim debajo de los pies de Cristo. Y el Padre nos dio a Cristo por cabeza, por tanto, esos Nefilim están debajo de los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Perdón. Es por esta razón que en la manifestación del Mesías, de Cristo, solamente los que guarden el testimonio y la fe de Jesús serán glorificados en el nuevo cuerpo. Los demás enfrentarán la ira de Dios como consecuencia de sus desobediencias a los mandamientos de Dios. Punto. Las tantas divisiones en el cuerpo de Cristo es señal de que nos hemos dejado engañar. No hay duda en eso. Nos hemos apartado de la ley, los estatutos y los preceptos de Dios. Y Dios te dice hoy: arrepiéntete, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora bien, no es secreto el que todas estas guerras son el resultado de una muy planificada agenda, la cual se origina en las mentes de estos amorreos, de estos Nefilim que gobiernan al mundo, llamados Babilonia la Grande. La pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿qué motiva a estos amorreos a realizar todo lo que están realizando en el mundo? No es el dinero, porque tienen todo el dinero del mundo. No es el poder, porque tienen todo el poder en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Quiénes están a la cabeza de todo este plan diabólico? ¿Sabe usted que todos los reyes de Israel están manipulados por estos amorreos? Y estoy usando nombres claves por seguridad. Pero usted, entiendo yo, debe de tener conocimiento de lo que hablo. Si no lo tiene, busque la guía del Espíritu dentro de usted, amado. Deje el biberón y empiece a comer alimentos sólidos. Todos los reyes de Israel forman una tabla de ajedrez. Las fichas son los reyes. Los jugadores son los poderosos, los amorreos, los Nefilim. ¿Cuál es la creencia que mueve a Babilonia? ¿Sabe usted que estos Nefilim consideran a la humanidad como animales domesticables? En otras palabras, que han descubierto el potencial con el
que el ser humano ha sido creado. Ese potencial es el que ellos mismos han descubierto en ellos mismos. Y por tanto, no quieren que nosotros lo descubramos en nosotros mismos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por la sencilla razón de que nos tienen miedo. Y esto quiero explicarlo a la luz del faraón de Egipto, porque con Faraón aconteció lo mismo. Cuando leemos Éxodo capítulo 1, encontramos a Faraón muy preocupado por el crecimiento y fructificación de los hijos de Israel. Que dicho sea de paso, es la misma preocupación que tienen estos nefilim. Faraón meditó en su corazón y dijo: los hijos de Israel están creciendo como una nación muy fuerte entre nosotros. Por tanto, dijo Faraón, seamos astutos con ellos, astutos como serpientes. Vamos a crear leyes y modificar las existentes, crear decretos y obligaciones para esclavizarlos e irlos eliminando poco a poco. Pues permítame decirles que eso es lo mismo que estos nefilim están haciendo con toda la humanidad. Vemos la historia repetirse una y otra vez más. Nosotros estamos dentro de ese grupo. Sin embargo, el ojo de los nefilim está puesto en nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque nos convertiremos en su peor obstáculo, en su peor pesadilla. Pero de esto continuamos hablando más adelante. Esto lo traje para que empiece a reconsiderar su postura teológica con la cual sus líderes han moldeado sus mentes. No solamente el sistema babilónico moldea las mentes del mundo, sino que también nuestros líderes se han encargado de moldear las mentes del pueblo de Dios con falsas enseñanzas. Se levantará nación contra nación. El emperador Julio César dijo: si quiere tener el control y el poder de una nación, solamente tiene que crear intrigas entre las personas y las dividirás. Divide un pueblo, una nación, y la guerra es inminente. Un mundo dividido es debilitado y por tanto es controlado más fácilmente. Una iglesia dividida no prospera. Un reino dividido no prospera. Por tanto, todas las enseñanzas que no estén dentro del contexto bíblico es un instrumento de división. Las diferentes posturas teológicas dividen el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Jesús oró para que su cuerpo, la iglesia, sea un cuerpo. Pero los teólogos y los grandes líderes, esos fariseos y saduceos, se han encargado de destruirlo. Meditemos muy bien nuestros caminos. Ageo 5. Las guerras entre las naciones las encontramos en toda la escritura antigua, en toda la historia de la humanidad. Ahora bien, como buenos estudiantes de la escritura debemos de preguntarnos: ¿dónde se origina la idea de la guerra? Vamos a olvidarnos de lo que aconteció en el huerto y del diluvio por un momento. Vamos a enfocarnos en Cus, hijo de Cam. Dice el texto que Cus engendró a Nimrod. Si usted analiza bien la descendencia de Cus, podrá darse cuenta de que Nimrod no es un hijo, sino que Nimrod es la primera actitud que se levantó contra la autoridad divina. Para resumir, ya que no voy a entrar en la historia de Cam ni de Cus, en Nimrod se origina todo. Y de este Nimrod pues hablaremos más adelante. Analice esto que dije e interprételo. Amén.
Reino contra reino. Dice Jesús que también habrá enfrentamiento entre reino contra reino. Y aquí necesitamos interpretación, necesitamos alimento sólido. La guerra entre las naciones es leche, una interpretación básica y sencilla. Pero ahora hay un cambio aquí, reino contra reino. ¿Por qué Jesús hace diferencia entre nación y reino? Mateo, Lucas y Marcos mencionan reino contra reino. Puedo entender lo de nación contra nación porque el mundo está formado por naciones. Actualmente hay 193 naciones y el Vaticano, el cual es considerado aparte. ¿Por qué será eso? Ustedes deben de saber. Pero, ¿por qué reino contra reino? ¿A cuáles reinos se está refiriendo Jesús? ¿Reinos literales o reinos espirituales? Dentro del contexto bíblico, ¿qué nos revelan los reinos? ¿Qué nos revela el reinado de Saúl? ¿Qué nos revela el reinado de David? ¿Qué nos revela el reinado de Salomón? Y ojo, con el reinado de Salomón, porque el reinado de Salomón es un presagio del reinado de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Perdón. Estos fueron los 3 primeros reyes de Israel. Cada uno de estos reinados revelan el carácter o la intención del corazón del líder, ya sea de Saúl, de David o de Salomón. No voy a entrar en definir cada carácter, pero si usted estudia la escritura, ella misma le revelará el carácter de cada uno de ellos. Pero aquí Jesús se refiere a reinos que luchan entre sí. Pudiésemos decir, de una lucha entre hermanos. Pero esta guerra entre reinos no se refiere a la guerra que nosotros hemos creado en la iglesia. Esa guerra que nos ha dividido en diferentes denominaciones con diferentes pensamientos teológicos. No es esa. Esa es otra guerra. El ejemplo bíblico más ilustrado que encontramos es la lucha entre Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. Luchan entre sí por la primogenitura. Y cuando hablamos de primogenitura, hablamos de herencia. Y esta lucha entre Jacob y Esaú nos presagia la batalla final. Ya les he dicho que Jacob es tipo de la iglesia. Es tipo de la iglesia porque obtuvo la primogenitura. Nosotros adquirimos la primogenitura por medio del Mesías. Ahora bien, la pregunta es ¿de quién es tipo Esaú? Y el que tenga sabiduría, que entienda. Esaú es Edom. Y Esaú, al final de los tiempos, va a batallar por su primogenitura. Recordemos lo que aprendimos anteriormente. Todo lo que fue es lo mismo que será. La escritura nos revela que el reinado de Salomón fue el tercer reino y el que apostató. Como consecuencia de su rebelión, de su apostasía, idolatría y su ecumenismo, Dios rompió su reino en 2. El reino del norte lo puso bajo el reinado de Jeroboam y el reino del sur lo puso bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Y presten atención en lo que voy a decir. No voy a entrar en detalles, por favor. No me pidan detalles. No sé si usted se ha dado cuenta que Mateo toma a Salomón como linaje del Mesías. Sin embargo, Lucas toma a Natán, hermano de Salomón, como linaje del Mesías. Ambos eran hijos de David con Betsabé. ¿Qué nos quiere revelar Mateo partiendo desde Salomón? ¿Y qué nos quiere revelar Lucas partiendo desde Natán? Y voy a dar una respuesta sencilla y rápida, nada profunda porque este es un tema muy complicado. Mateo lo que pretende es revelar a los judíos, primeramente,
la promesa hecha a Abraham acerca del Mesías. Amén. Y segundo, pretende revelarle a los judíos su desobediencia como pueblo de Dios, la cual se origina en Salomón. Y Lucas toma su linaje en Natán, primeramente, porque Natán fue el tercer hijo de David con Betsabé, cuyo significado es la séptima hija o la hija del juramento, con el propósito de revelarnos que la descendencia del Mesías se origina en David. Y aunque Salomón es hijo de David también, el juramento es sobre el tercer hijo, Natán, que representa a la iglesia obediente a los mandamientos de Dios. Entonces, el linaje de Salomón ilustra la iglesia apóstata y el linaje de Natán ilustra la iglesia que guarda el testimonio y la fe de Jesús. Si usted logró entenderlo, lo felicito. Si no logró entenderlo, lo entiendo. Busque la guía del Espíritu de Dios en usted. Para mí se hizo un poco difícil también. Ahora, bien, estos dos reinos en la historia bíblica revelan los dos tipos de caracteres o personalidades o actitudes que dominan el ser humano. El reino del norte, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, el cual es tipo o sombra de los reinos del mundo. Todos los reyes del norte tuvieron comportamientos uno más malos que otro, como por ejemplo el de Acab. Comportamiento, personalidad, actitud o carácter que se levantan contra la autoridad divina. El reino del sur, el cual es tipo o sombra de una iglesia mezclada entre fieles y apóstatas, y hablamos de una iglesia con trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque de Judá es que vendría el Mesías. Entonces, el Mesías se revela ante un pueblo que lo espera y a un pueblo que es apóstata a la misma vez. Bueno, una parte apóstata. Y el reino del sur, formado por Judá y Benjamín, donde estaba Jerusalén, la ciudad escogida por Dios para poner su nombre para siempre en ella. Los reyes del sur manifestaron unos un carácter obediente a Dios y otros un carácter similar al de los reinos del mundo. Y voy a poner, por ejemplo, el rey Manasés, por causa de su pecado, hizo llevar a Jerusalén cautivo. Estos dos reinos vivieron en guerra toda la historia. Ahora bien, cuando estudiamos la Escritura, encontramos manifestada la maldad del hombre, la desobediencia, la vanidad, la iniquidad, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, la avaricia, la idolatría y todo tipo de pecado. Estamos hablando de lo mismo que vengo hablando. En toda la historia de la humanidad, el pecado del hombre o la maldad del hombre es manifestada. Y traje esto para que tengan una idea. Entonces, esa guerra entre reinos que profetiza el Señor Jesús se refiere a una guerra espiritual. Hablamos de una guerra ideológica, teológica, entre Jacob y Esaú. Cuando la Biblia habla de Esaú, habla de todos los que han rechazado la primogenitura. De todos aquellos que han vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Aquellos que no supieron valorar la herencia que Dios prometió a los que le aman. Hablamos de todos estos sistemas religiosos del mundo, principalmente el de Babilonia, que ha cautivado a toda la humanidad. Esta guerra entre reinos también traerá consecuencias físicas. Hablamos de muertes, destierros, y por destierros entiéndase que muchos apostatarán, y también esclavitud. Porque las guerras entre las naciones no es una teológica ni ideológica, sino una guerra provocada por la maldad del hombre, una guerra por el poder, que a la misma vez
se consolidará con la guerra teológica entre Jacob y Esaú. De hecho, Esaú será el medio por el cual los Nefilim intentarán dominar las conciencias de toda la humanidad. ¿Quién va a ganar esta guerra? Pues lea Daniel 7:25-27. Ahí Daniel revela al ganador. Amén. Vamos a ver quién es el que va a ganar esa batalla. Esta guerra entre reinos, de igual manera, se origina desde la fundación del mundo. Ya lo hemos aprendido. Esta guerra se ha venido manifestando desde el principio hasta hoy. Amén. Sin embargo, debemos de considerar que Satanás fue atado por Jesús, o mejor dicho, que su poder fue limitado por un poco de tiempo, y luego le dará autoridad por 42 meses sobre toda la humanidad y hará guerra contra nosotros los santos y nos vencerá. Amén. Es en ese tiempo que se manifestará ese inicuo que revela Pablo en 2 de Tesalonicenses. El reino del hijo de perdición, del inicuo o del anticristo, se levantará en guerra abierta y directamente contra el reino del Mesías, de Cristo, el cual se encuentra en nosotros. Y cuando Pablo usa el hijo de perdición, se refiere a ese otro hijo del cual hablamos. Levantarse contra el reino de Cristo es levantarse contra su iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Jesús le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, que nosotros somos Jesús, somos el Mesías, el Cristo, espiritualmente hablando, claro, por eso que le gustan sacarle punta al lápiz. Esta guerra la encontramos en todos los libros proféticos. Ahora bien, si una cosa es cierta, también la otra debe ser cierta. Los profetas anuncian juicio contra Jerusalén, que es tipo de la iglesia apóstata. La iglesia en la cual Jehová ha puesto su nombre en ella para siempre. Ahora bien, aclaro para que no se confundan. Perdón. Los profetas anuncian juicio para la Jerusalén desobediente, para la iglesia desobediente a los mandamientos de Dios. Amén. Aquellos que han querido vivir entre el camino estrecho y el camino ancho. Aquellos que no han guardado su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquellos que son como Ocosías, rey de Judá, que tuvo lazo con Jorán, rey de Israel, y cuando vino Jehú, mató a Jorán, y por Ocosías estar en el lugar equivocado, también lo mató. Vayan copiando. Viven haciendo yugo desigual con Babilonia, contaminándose con la comida y con el vino de Babilonia. El Señor llama a su pueblo a salir de Babilonia. Ahora bien, las persecuciones contra la iglesia redimida, la que guarda el testimonio y la fe de Jesús, es por causa de nuestra fidelidad a Dios. Aquella que no negocia sus principios bajo ninguna circunstancia. Aquella que no se contamina con Babilonia. Aquella que ha mantenido su vestidura blanca y sin manchas. Aquella que la Escritura llama el monte de Sión. ¿A cuál de estos grupos usted pertenece? Por tanto, esta guerra contra nosotros, la iglesia, radica sobre dos bases: la obediencia y la desobediencia. Usted decide en cuál de estas bases se encuentra. Y ya esta guerra está planificada, agendada contra el pueblo de Dios. Recordemos que Jerusalén es tipo de la iglesia. Por tanto,
Dios profetiza de antemano el comportamiento, la desobediencia y la injusticia de su pueblo en el sentido general. Y lo hace por medio de Jerusalén, la ciudad escogida para poner su nombre o su carácter en ella. Entonces, si nosotros no interpretamos a los profetas correctamente, no podremos interpretar lo que los apóstoles nos transmiten por medio de sus escritos. Los profetas profetizan contra nuestras desobediencias, injusticias, iniquidades, idolatrías y muchas cosas más. ¿Y qué hace Pablo? Pablo procura corregir nuestra desobediencia, que actuemos justamente, que seamos piadosos, que no practiquemos idolatría, que vivamos en santidad, en amor, en perfección, glorificando a nuestro Dios. Es por esta razón que Pablo ataca de manera persistente para que corrijamos nuestro comportamiento. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y debemos de vivir en novedad de vida. Amén. Nuestros teólogos y líderes nos han vendido una interpretación fuera del contexto bíblico. Nos han vendido la idea de que por ser llamados cristianos ya eso nos otorga la salvación. Enseguida los mandan para el cielo si se mueren, y si no se portan bien, pues los mandan para el infierno. Ese es el plan de nuestro teólogo. Y esto lo tengo que repetir siempre. No se deje engañar de sus líderes. Escudriñe la escritura usted mismo. Esta guerra es la que encontramos en Apocalipsis 13, segunda de Tesalonicenses, 2, 3, 4, 2 del 3 al 4, y en todos los profetas, en los salmos, en el libro de la ley. Escudriñe, amado, la escritura. Confirme todo esto que digo en la escritura, para que no digan que yo invento. Y yo reto al que diga que esto que digo no está en la escritura. Amén. Bueno, mis amados hermanos, con esta parte damos por terminada la segunda parte de nuestro estudio, la iglesia en la gran tribulación. Qué sonido tan triste cuando se acaba. Quisiéramos, ¿verdad?, continuar con esto, pero no quise hacer un video muy largo por aquellos. En la tercera parte de este estudio continuaremos escudriñando Mateo 24:7. Ya hemos explicado nación contra nación y reino contra reino. En la tercera parte explicaremos pestes, hambruna y terremotos. Por tanto, no se la puede perder, amados. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes unos tips o consejitos. Cuando en la escritura nos encontramos con nombres o términos como Nimrod, el amorreo, el asirio, el leviatán, el cananeo, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia y un par más que no recuerdo por el momento, es importante que entiendan todos estos términos. Cuando Génesis 6 habla de los Nefilim, o los gigantes, como es traducido, muy mal traducido, se refiere a los hombres de renombre. Hombres de renombre significa a todos aquellos hombres que de alguna manera u otra se ha apoderado, han sometido, obligado, esclavizado a toda la humanidad. Por tanto, cuando hablamos de los Nefilim, hablamos de Nimrod, del amorreo, del asirio, del leviatán, del cananeo, del hijo de perdición, del inicuo, del anticristo, de la bestia y de todos ellos. Es lo mismo. ¿Por qué conocer esto es importante? Bueno, porque cuando usted lee estos nombres, ya usted va a entender lo que el texto trata de revelarle. Esos son consejos. Y lo mismo pasa cuando leemos nombres o términos como David, Jezreel, Silo, Zorobabel,
Mesías, ungido, Cristo y otros usados, ¿verdad?, por la Escritura. Todos estos términos hacen referencia a nuestro Salvador. Esto también es importante entenderlo, ¿verdad? Por la misma razón. Si usted que nos ve no se ha convertido a Cristo todavía, el Señor manda a todo hombre que se arrepienta. Arrepentirse es dar un giro de 90 grados y colocarse en oposición a la posición en la que usted se encuentra ahora mismo. Su cara está dándole frente al pecado y la espalda a Dios. Arrepiéntase, dele la espalda al pecado y torne su rostro al Dios que lo salva. Ya usted ha escuchado partes de las señales que nos anuncian que el regreso del Señor a la tierra está bien cerca. ¿Está usted preparado para el encuentro con su juez? Sí, porque viene un juicio. Eso no nos lo despinta nadie. Si no lo está, es tiempo de arrepentirse. Dios tiene abundante gracia y un don de justicia para usted. Usted decide si la recibe o la rechaza. Mi consejo es que usted la reciba, porque en ella encontrará la vida eterna. Si usted es un hermano que le ha pedido la herencia a su padre y se ha ido a tierras lejanas, donde lo ha perdido todo, donde está allí deseando comer algarroba, hoy tu padre te espera con los brazos abiertos, con amor eterno y sin condiciones. Vuelve a la casa de tu padre. Yo no soy pastor y estas cosas se me ponen un poquito difícil. Comparte este video con todo el mundo. Yo quiero que este video se haga viral en todas las redes sociales. Yo quiero que todo el mundo conozca quién es el Dios que los creó. Que conozcan su amor, su misericordia, su perdón y su gracia, las cuales están disponibles para todos. Yo quiero, al igual que usted, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que salgan de Babilonia y que adoren y conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, al Mesías enviado por Dios para su salvación. Síganos en YouTube, Facebook, Rumble, Telegram y la X. Dios le bendiga a todos. Y ahora sí, no se pierdan la tercera parte. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.